¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Voz Ciudadana. ¿Pasar del nido al colegio tendría que ser un tema complicado? ¿O simplemente es una etapa que genera gran estrés tanto en padres como en niños? ¿Se ha superado este problema a pesar de algunas normativas dadas por el sector de educación? Vamos a hablar sobre este tema que preocupa a un gran sector de padres de familia. Para tal efecto hemos invitado a Sandra Cárdenas, directora de Educación Inicial del Minedu. También nos acompaña William Bojorquez Neira, vicepresidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima. Les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Antes de iniciar este diálogo vamos a ver un sondeo para ver cuál es la realidad que viven muchos padres de familia. Adelante. Hay un proyecto de ley que está haciendo el Congreso de que pretende que no se debe evaluar a los niños de inicial ni de primer grado. ¿Usted está de acuerdo con ese proyecto de ley? No, yo pienso que sí se debe evaluar al niño de inicial y de primer grado. ¿Por qué considera que sí se les debe evaluar? Porque todo niño necesita una evaluación psicológica. Vivimos en un mundo tan violento que el niño refleja, o sea, la parte psicológica con el aprendizaje, ¿no? No sé qué valores tendrán, basado en qué, en la psicología, ¿no? No estoy de acuerdo en eso. Si la evaluación es para, ¿qué le digo? ¿Condicionar la entrada? No. Si la evaluación es psicológica, por decir, para ayudar en la crianza de los padres, en ese lugar sí. Pero no es, una evaluación no es condicional. Entonces, en ese sentido, si fuera condicional no estuviera de acuerdo. Claro, tienen que estar actualizados, tienen que evaluárselos. Que está mal. ¿Por qué? Porque Pésima la idea porque los niños recién están adquiriendo conocimientos, recién están conociendo cosas de su entorno y evaluarlos de inmediato me parece que es algo negativo. Complicado, ¿eh? Debería sí, pero no sé si estamos listos. Creo. Ok, gracias. ¿Usted dice que no se debe evaluar o que sí se debe evaluar? O sea, de que se debe, pero es medio complicado, como que todavía no estamos listos para eso, salvo que desde muy pequeños los vayan preparando para eso. Claro, como para ver el nivel de educación que tienen, el nivel de la base que tienen en lo que es inicial, todo eso, para ver la base que tienen. Porque no está, sí. A mediados de los 60, yo para ingresar a un colegio me hacía una evaluación y así pude ingresar a un colegio del Estado. Entonces para mí fue una cosa normal, común, no había ningún problema. En realidad lo veo como para poder evaluarlo y ver, hay niños más despiertos que otros, ¿no? No es por discriminación, sino para saber a qué salón van también, porque a veces hay niños que son más hábiles, ¿no?, para captar las enseñanzas del maestro, y hay otros que no, que son un poco retraídos, ¿no? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Porque ahí se podría ver también con qué nivel de educación y qué nivel de estimulación emocional vienen de la familia, ¿no? Me parece ideal que sí le deben de tomar una prueba, porque a veces los padres tenemos que apoyar a nuestros hijos, a veces los padres no apoyamos y piensan que los profesores solamente se van a dedicar a enseñarles, ¿no? Y no es así, pues. Todos sabemos que la educación es un derecho humano. Sin embargo, hay un grupo de personas, en este caso padres de familia, que han manifestado su preocupación. Entendemos que el Ministerio de Educación dio ya hace un tiempo atrás una resolución a fin de que se prohíban los exámenes de ingreso cuando uno pasa ya, digamos, a un nido o ingresa a un colegio, ¿no? Educación básica. ¿Qué resultados ha tenido hasta el momento? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, se ha reducido significativamente el tema de las evaluaciones de ingreso en los procesos de admisión de los colegios, ¿no? Tanto públicos como privados, ¿no? Sería importante señalar qué hay detrás de este proceso de evaluación para la admisión, ¿no? Según, en esta práctica, si me permite, según los padres de familia dice que es un tema básicamente económico y algo discriminador de algún sector que manifiesta esta situación, ¿no? Porque se cobra también para las evaluaciones. Así es, la práctica que existía y que es lo que se necesita erradicar es un tema de la no evaluación a los niños, porque estamos depositando en los niños pequeños la responsabilidad de obtener una vacante o no, ¿no? Entonces, y muchas veces estas evaluaciones significan
una competencia de 20 o de 31, en algunos casos, ¿no? Entonces, y cuando evaluamos es importante señalar que los procesos de admisión se dan entre los meses de agosto y octubre del año anterior. Entonces, quiere decir que para un aula de 3 años, en el caso de inicial, estás evaluando a los niños a los 2 años. Cuando van a un aula de 4, estás evaluando los 3 y así, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido de la evaluación? Y un año de diferencia es bastante a esa edad. Es bastante, sobre todo en esta primera infancia, en estos primeros años, ¿no? Entonces, darle la responsabilidad a los niños menores de 6 años de una evaluación para tener una vacante no es consecuente con el respeto y la valoración de los derechos que tienen estos niños. Más aún cuando sabemos que están en una etapa de desarrollo todavía importante, que todavía no está consolidada. Entonces recordemos que el proceso de desarrollo del niño tiene avances y retrocesos y no es lineal y ascendente de forma permanente. ¿No? Entonces, comprendiendo esto, la evaluación va perdiendo el sentido, ¿no? Me refiero a la evaluación para el proceso de admisión. No es necesario esa edad, ¿no? Nosotros no estamos en contra de la evaluación. La evaluación es parte del proceso de aprendizaje del niño, es parte de la labor que la docente hace en el aula. Pero que no sea discriminatorio, digamos. Pero no debe utilizarse para efectos de otorgar una vacante o no a un niño. Y precisamente sobre el tema de las vacantes, queríamos preguntarle al representante de la Asociación de Colegios Privados de Lima, ¿por qué si cada año se aumentan las pensiones de los colegios, que ya son bastante elevadas, por qué no se generan más vacantes? Si hay una gran demanda, por ejemplo, para los colegios de clase media, clase alta, las vacantes son mínimas. A ver, recordemos de que estadísticamente la cantidad de padres de familia confían más en los colegios privados. O sea, ha aumentado el número de alumnos que estudian en los colegios privados. O sea, parece que hay una especie de interés de los papás por diferentes razones. Una de las razones es justamente en que exigen que el servicio por lo que pagan sea dado, ¿correcto? Ahora, nosotros hemos tenido también un sinnúmero de padres de familia que han tenido intenciones de que sus niños estudien allí, pero hay varios factores que ahí se están manejando, un poco también de estructura, porque nosotros no podemos amontonar a los niños en un salón, porque si no ya no sería un aprendizaje significativo, o sea, habría todo un problema. Nosotros tampoco hacemos una selección. O sea, el examen para nosotros es solamente un indicativo, pero no es un instrumento que me permita decidir si tú sí y tú no. No es eso. Justo una de las cosas que también nos permite en esta evaluación, que no es solamente un tema académico, sino también psicológico, es el poder determinar y detectar a aquellos niños que tienen un tema de TDAH y otros, como el Asperger, por ejemplo, que es cierto que no se detecta en una simple evaluación, pero también a eso tiene que ir acompañado por una carta de compromiso por parte del padre de familia que diga si su hijo tiene o no tiene este tipo de problemas. Claro, sincerar, digamos, la realidad. Claro, pero repito, el examen que nosotros tomamos no es un condicionamiento, ¿no? Eso es lo que nosotros propagamos. Los criterios que se aplican, ¿cuáles serían? Para este tipo de definir, si solo hay 3 vacantes y se presentan 30, por ejemplo, ¿cómo hacer? Bueno, lo que sucede es que el padre de familia tiene que darse cuenta que su hijo no puede entrar en un local donde no tenemos más espacio. Por lo tanto, hay diferentes colegios que son más amplios. Bueno, se da preferencia, dicen en algunos casos, a los hermanos de los hijos que ya están en el colegio. Claro, ¿no? Pero lo que sí tiene que quedar claro es que es un tema de capacidad. No es otro tema. Entonces, por lo menos en nuestra asociación, nosotros nos interesa mucho lo que es el tema de calidad educativa. Y la calidad educativa no se da si yo amontono a un sinnúmero de alumnos dentro de una misma aula. Pero el tema es justamente por eso, ¿no? De espacio, no más. Bien, y en el tema, digamos, de calidad educativa y de hacer seguimiento a que si realmente las pruebas que se dan como para ver en qué nivel está el alumno, si bien, como usted señala, no son discriminatorias, entre comillas, vamos a ponernos en el caso que efectivamente en muchos casos no sean discriminatorias,
¿Qué tipo de seguimiento? ¿Cómo hace este control el Ministerio de Educación, que es el ente rector? Bueno, nosotros reafirmamos que el tema de las evaluaciones para los procesos de admisión están prohibidas. Digamos, ¿ustedes reciben denuncias de algunos padres? Por supuesto padres? que sí, claro que sí. ¿Qué se hace ante estos hechos? Mira, desde el momento en que se prohíben las evaluaciones para el proceso de admisión, ninguna institución educativa bajo ningún criterio debe evaluar a los niños en este proceso. Una vez que termine el proceso de admisión y se decide o se asigna quiénes son los niños que van a pasar a formar parte de la institución educativa, la institución educativa tiene obviamente la responsabilidad de evaluar a los niños por cuestiones pedagógicas para saber en qué situación se encuentra cada uno de los niños, y la maestra tiene que ir preparando todo el tema pedagógico para acompañar a estos niños dependiendo en cómo los encuentren, ¿no? Pero esto sucede después, ¿ok? Posterior a su ingreso, una vez que ya se aseguró el ingreso. Así es, ¿no? Entonces, lo otro que tú estabas consultando en relación a cuáles son o deberían ser los otros criterios que las instituciones educativas puedan señalar dentro del proceso de admisión, son varios, ¿no? Uno es el tema de cercanía al domicilio o al centro laboral de los padres de familia, ¿no? Porque los niños pequeños, estoy hablando de los niños pequeños, el tránsito largo obviamente no les afecta. No es cómodo para ellos y ante cualquier eventualidad. Así es, exactamente. Entonces tienen que estar cerca del hogar o cerca de donde están los padres para facilitar el desplazamiento. Ese es un criterio. Si son colegios mixtos, ¿no? Se puede determinar 50% de varones, 50% de mujeres. Claro, ¿no? equitativo, digamos. Así es. Si es que ya en la institución educativa hay un hermanito mayor, por cuestiones de unión familiar, se va asignando, digamos, además la movilidad algunos puede llevar puntajes, así es, ¿no? Algunos puntajes adicionales, ¿no? Entonces, el sentido que tienen los procesos de admisión es que se comunique las reglas claras desde el principio a los padres de familia. Si hay 3 vacantes y postulan 30, está en la decisión y en la potestad del padre de familia, a pesar de que se le ha informado, tomar la decisión de querer postular a las instituciones educativas. Las evaluaciones a los padres, ¿no? A los adultos, para saber la escuela, si es que realmente los padres están de acuerdo con el proyecto educativo que propone la institución educativa, ¿no? Entonces, son algunos de los otros criterios que podría influir digamos, en los procesos de admisión de los niños y niñas, ¿no? Bien, y poniéndonos en el caso, digamos, de que ingresaron, ¿por qué desde hace ya varios años atrás se cobra cuota de ingreso al colegio? Como si fuera un club privado, y si tú por A o B razón, por trabajo, por motivos de mudanza, te mudas a otra provincia u otro distrito y quieres cambiar a tu hijo de colegio, pues lo tienes que pensar 1000 veces, porque pierdes la cuota de ingreso, que es un montón de plata, y tienes que juntar otra para el siguiente colegio. Eso no existía hace décadas atrás. ¿Por qué se permitió ese abuso con los padres de familia? Porque es bastante alta la cuota de ingreso a los colegios privados, ¿no? Bueno, en realidad las instituciones privadas tienen la potestad de poder hacer estos cobros. ¿Pero en qué se fundamenta? Informados, obviamente, tienen que ser informados a los padres, y es como un servicio educativo privado, oferta su servicio, y está en la potestad de las familias aceptarlo o no. Si a nosotros nos parece un colegio el adecuado para mi hijo, pero yo no tengo las posibilidades económicas para mantenerlo, entonces debo pensar claramente cuáles son las instituciones que yo sí podría tener el acceso para poder pagarlo. Porque ahí es un problema también muy recurrente que se presenta casi en el último trimestre, que quieren cambiarlos de colegio a los hijos porque ya no pueden pagar este colegio. Pero el colegio muchas veces se resiste a no darle la documentación hasta que cumpla con el pago retrasado, ¿no? Entonces todo esto está normado, ¿no? Los padres tienen que
asumir el compromiso que han tomado con la institución educativa y ser responsables también con las decisiones que se toman. Si es que porque los colegios privados informan cuál es la matrícula, cuál es la pensión, cuál es la cuota de ingreso. Entonces, yo debo tener un consentimiento informado de las condiciones del servicio, ¿no? Ese tema vamos a ampliarlo en la segunda parte de este programa, porque da mucho que hablar todavía. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero no se mueva porque retornamos enseguida. Regresamos con Voz Ciudadana. Estamos hablando acerca de la prohibición de exámenes para ingresar a la educación básica regular, a la admisión de niños de inicial y de primaria. También tocamos el tema de las cuotas de ingreso. Y justamente la representante del Minedu nos comentaba acerca de que los padres de familia deben de aceptar lo que las instituciones educativas ofrecen. Es cierto eso, pero es un poco, digamos, abusivo, usamos el término, porque ya te están cobrando matrícula, ya te están cobrando las pensiones, tú estás en condición de pagar las pensiones, pero tienes que desembolsar un monto bastante oneroso, sin justificación, porque no te están dando ningún tipo de servicio. No, pero eso es relativo lo que estás afirmando. afirmando. ¿Por qué es relativo? Acuérdate de que los colegios hay clase A, B, C, y las cuotas de ingreso tienen una digamos, opción de trabajo, ¿no? A ver. Primero, las instituciones educativas no son empresas en las que en su mayoría lucran, ¿eh? Ojo, en su mayoría lucran. Dos, las cuotas de ingreso sirven como para poder decir al padre de familia, esto es lo que nosotros vamos a hacer con su cuota de ingreso para mejorar las estructuras del propio colegio. Tres, los padres de familia, como hace un momento se escuchó, muchos de ellos no terminan de pagar las pensiones. Es decir, estudia gratis su hijo, lo retira del colegio, el colegio no está, digamos, en la potestad de poder decirle hasta aquí nomás quedan los servicios. Tiene que seguir estudiando el alumno de acuerdo a la normatividad. Al menos que acabe el año. Claro. ¿No? Luego, es más, termina el año escolar y de repente tenemos que enseñarle la situación final del alumno. Ese padre se retira, se va a un colegio B. El colegio B privado lo acepta. ¿Y qué hace? Le dicen, los documentos no he terminado de cancelar en el otro colegio. No hay problema, lo acepta. Y luego lo que hace el Ministerio de Educación es, le levanta en el CIAGI el código, ¿no? O sea, con eso ya le está permitiendo que el padre de familia siga estudiando en el otro colegio cuando tiene deuda con el colegio A. Termina en el colegio B y puede hacer lo mismo con el colegio C, con el colegio D, con el colegio F. De esos padres de familia tenemos un montón. Eso significa que... Eso es una novedad para mí. No, sí, es que existe una ley para nosotros mal dada, el de protección a la economía familiar, que está haciendo un abuso, ¿no? Se está generando, invitando a los padres de familia que tomen esa actitud. Entonces, ¿qué sucede? Los colegios nos sentimos con problemas económicos. Nosotros tenemos que pagar puntualmente la planilla de los profesores. Nosotros tenemos que dar mantenimiento al colegio y muchas veces se rompe el esquema y no sabemos qué hacer. Ahora, en cuanto a lo que es las cuotas de ingreso, yo creo que sí hay colegios, por ejemplo, colegios que están en la planicie, etcétera, no quiero mencionar nombres, donde las cuotas de ingreso pues superan los $2.000, $3.000, ¿no? Entonces habría que preguntarse qué ocurren con esos $3.000 como cuota de ingreso. Lo que sí creemos es que las cuotas de ingreso tienen que servir para que el colegio pueda seguir creciendo. Crece el colegio, crece el servicio para los estudiantes. O mejorar lo que ya hay, claro, ¿no? Claro, esa es la idea, esa es la idea, ¿no? Entonces yo creo que por esa razón el Ministerio comprende que ese tiene que ser el sentir de las cuotas de ingreso. ¿Y el Ministerio en ese sentido fiscaliza el uso de esos fondos? No, no Digamos. es potestad del Ministerio de Educación hacerlo, como tampoco es levantar en el sistema de registro de información de los estudiantes que pase de un colegio a otro. Entonces ahí sí es necesario hacer una aclaración.
Los administradores del sistema de información son los directores de las instituciones educativas. Si hay un padre de familia, una familia que tiene una deuda pendiente en el colegio, es el colegio quien tiene que pedir y habilitar su traslado hacia el otro colegio. Si el colegio donde tiene la deuda no levanta esta información, no puede ser matriculado en otro colegio. Entonces se va generando lo que son los alumnos libres. Mientras se soluciona ahí, tú vas estudiando aquí. Entonces eso es una práctica que no está bien, porque como ya lo ha señalado aquí el ¿Pero señor... eso es culpa del alumno? Al final el perjudicado sería el alumno. No, no es el alumno, no es el alumno. Lo que pasa es que aquí también la norma es clara para todos, ¿no? Y los padres de familia tampoco deben dejar de atender los compromisos asumidos en las instituciones educativas. Pongámonos en el hipotético caso que se produce la desgracia de tener una enfermedad terminal, un accidente que los deja paralíticos, se quedan sin trabajo de un momento a otro. Hay colegios que en esas situaciones becan a los estudiantes. No pero todos. hay colegios, lo que pasa es que ahí hay un tema ya de negociación particular entre la institución educativa y la familia. Lo que nosotros hemos acompañado en muchos casos es a este proceso de conciliación, ¿no? Es decir, si las familias ya no pueden seguir pagando y piden un traslado a un colegio, a otro colegio, ¿no? Se firman conciliaciones y documentos de promesas de pago, que luego son cumplidas periódicamente, claro, ¿no? Y es el colegio quien accede a aceptar el traslado de matrícula al estudiante, ¿no? Entonces, ahí también yo refiero de que realmente los padres y las familias tienen que ser muy responsables en todo aspecto. ¿Y ustedes tienen, digamos, conciliadores en el Ministerio de Educación para tales fines? En el Ministerio de Educación, no. El Ministerio de Educación tiene instancias de gestión descentralizada y en Lima Metropolitana está la Dirección Regional de Educación y las unidades de gestión, que son las UGEL, ¿no? Que son mediadores, digamos, a través de... Quienes implementan las normas son estas instancias, ¿no? Las Direcciones Regionales de Educación, las UGELes. Y en estas instancias están las áreas de atención al usuario, ¿no? Que muchas veces intervienen en estos procesos y en estos procedimientos, ¿no? Correcto. Bien, pero digamos, el tema de la preocupación, entonces los padres de familia, ¿podemos minimizarla? ¿Se puede decir que deberíamos minimizarla o es necesario dar una norma? Porque algunos parlamentarios presentaron un proyecto de ley para prohibir a través de una ley dada por el Parlamento, precisamente, volviendo al tema de los exámenes de admisión a los centros educativos, prohibir que estos se den. Sin embargo, existe la resolución del Ministerio, pero entre la exposición de los motivos señalan que esto podría derogarse en cualquier momento. Digamos, darse otro decreto y ya no cumplirse. Por ejemplo, en el siguiente gobierno. Bueno, lo que pasa es que lo que sustenta y lo que respalda la prohibición de los exámenes de admisión es netamente pedagógico y salvaguarda el derecho de los estudiantes. Entonces, teniendo esto como fundamento claro, el Ministerio señala cada año en las normativas de inicio del año escolar esta salvedad, porque sí creemos que esto se tiene que mantener para salvaguardar a los estudiantes y para que el proceso de admisión sea un proceso transparente, claro, para las escuelas, para las familias y no tenga que ser un problema que los niños tengan por qué hacerse cargo, ¿no? Entonces, esto es una práctica que ya la estamos teniendo por varios años y definitivamente las denuncias que vamos recibiendo son cada vez menos y son, digamos, en situaciones cuando la escuela ya evaluó y no ingresó, entonces el padre hace la denuncia. Entonces ahí nosotros nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Quién es el responsable de que violenten el derecho de sus hijos? Son los mismos padres quienes estarían siendo cómplices de estas situaciones. ¿Por qué? Entonces, porque estás permitiendo que evalúen a tu hijo a pesar de que ya hay una prohibición, pero como no ingresa, entonces recién se procede a hacer la denuncia. Caso distinto es, me piden que evalúe a mi niño, me resisto y hago la denuncia. Entonces tú estás previniendo una mala práctica. No estás confabulándote con esta práctica y luego la denuncias. En ese sentido. Y rescatando este tema,
Queríamos también consultarle, en esos casos, supongamos que el padre hace la denuncia, han querido evaluar a mi hijo para ingresar a este colegio, interviene el Ministerio de Educación, sanciona al centro educativo, ingresa este alumno al colegio. Esto podría generar, digamos, una actitud negativa hacia el alumno, porque prácticamente los padres forzaron a que ingrese a través de esta medida. ¿Esto se podría dar? A ver. Acá hay un aspecto que es importante acerca de qué es lo que vigila también la UGEL, ¿no?, frente a situaciones como esta. Por ejemplo, por ponerte un caso, ¿no? Tú sabes que existen las instituciones que dicen que son colegios pero no lo son, y que sin embargo están funcionando sin la resolución del Ministerio de Educación, están funcionando posiblemente sin la garantía de que la municipalidad le ponga la licencia. Pero esos son mínimos, ¿no? Tampoco los padres de familia lo saben. No, perdóneme, Sí. el asunto no es así, ¿eh? A ver. Yo tuve la oportunidad de conversar en ese entonces con el viceministro Saavedra hace 2 años, y tanto ellos como nosotros estábamos preocupados por los famosos colegios Bamba. Ya. Pero sin embargo, hay muchas instituciones aquí en Lima funcionando así. Las estadísticas lo dicen. Y es más, lastimosamente algunos, y lo digo así abiertamente porque yo las he descubierto, que algunos malos funcionarios en las UGELes promueven la existencia de este tipo de instituciones. Personalmente yo investigué, yo matriculé a mi sobrino para indagar un poco acerca de cómo era la situación, y me di cuenta que en la UGEL 03 habían algunas ayuditas a que esta institución funcione. Y hice la denuncia en enero, hice la denuncia en enero y ya estaban en julio y todavía no había ninguna visita a esos colegios. Entonces creo que situaciones como esta, y para otras situaciones como por ejemplo la vigilancia de estos exámenes, es bien difícil. Posiblemente sea porque no cuenten con la capacidad para poder atender todos estos problemas. Pero de que se dan, pero no deberían de darse. Nosotros como miembros de la Asociación de Colegios Privados lo tenemos muy clarísimo. Todos nuestros miembros tienen que ceñirse bajo ciertas normas. Pero en síntesis, el título es calidad de educación, pero siguiendo las normas. Hay algunas situaciones a las que discrepamos, y discrepamos mucho. Por ejemplo, el tema del 31 de marzo, de que los niños, para pasar a primer grado, tienen que haber cumplido 6 años hasta el 31 de marzo. Pero ¿qué pasaría con aquel niño que cumplió 6 años el 1 de abril? De acuerdo a las normas, no es aceptado, ¿no? Entonces, discrepancias como esas las tenemos, pero tenemos que ceñirnos a las reglas. Bueno, digamos, poniéndonos en esa situación de la edad de los niños, límite, ¿no?, para el ingreso, entiendo que el Ministerio de Educación se basó por un tema de desarrollo integral del niño, ¿no? Porque, ¿qué ha pasado? Según los estudios, incluso internacionales, a los niños que se les adelanta, bueno, en este caso sería ya límite la edad, ¿no? Pero digamos, a los que se adelanta, niños que acaban a los 16, 15 años, la secundaria, después tienen problemas posteriores, porque psicológicamente no les hizo bien esa aceleración de que ya, que acabe enseguida, que rápido, que hay que adelantarlo, que... Eso tampoco, digamos, es al final saludable para ese menor. Así es, bueno, todos los sistemas educativos a nivel mundial, todos los países tienen una fecha de corte, y el Perú no es la excepción. Por citar algunos ejemplos, Canadá, la fecha de corte es la edad cumplida al último día de diciembre, el 31 de diciembre. En algunos países donde la fecha de ingreso o de inicio del año escolar es en agosto, es el mes anterior, el último día, ¿no? Y en nuestro país iniciamos las labores escolares en el mes de marzo. Es el último día del mes de marzo la fecha de corte. ¿Por qué hay una fecha de corte? Porque no podemos tener niños con distinta o con mucha diferencia de edad a lo largo del año escolar, sobre todo en las edades tempranas donde 1 mes o 2 meses es significativo para un desarrollo, ¿no? La fecha de corte en nuestro país está determinado por este tema. Primero, porque estamos basados en el tema del desarrollo del niño, y segundo, la fecha por cuando inicia el año escolar.
La Ley General de Educación señala que el niño va al primer grado de primaria a los 6 años cumplidos. Entonces lo que se hace en inicial es, a partir de esa fecha, empezar a bajar el tema de la edad, ¿no? Entonces, esa es la razón y la responsabilidad que tiene el Ministerio por haber asignado una fecha de corte. No es la única que tiene fecha de corte, hay muchas otras normas que tienen una fecha de corte. Y siempre es bueno decirlo y señalarlo, ¿no? Si hay un niño que nace el 1 de abril, no está perdiendo algo. Simplemente está... Es un ordenamiento que se tiene que dar, ¿no? Está Digamos. dentro del límite y le corresponde ser matriculado al siguiente año. No es 1, no son 2, no son 3, son miles los que nacen después de la fecha. Claro, también se hace una legislación comparada, ¿no? Así es, pero ahí además en inicial tenemos una salvedad, ¿no? Como los procesos de los niños no son iguales y hemos señalado que no son parejos todos los niños además, si hay algunos niños que, a pesar de haber nacido hasta la fecha del 31 de marzo, necesita un mayor acompañamiento, brevemente, puede permanecer un año más en inicial, ¿no? Entonces, esa es una potestad claro, también es una manera de nivelar, ¿no? Así es. Bien, llegamos ya al final de nuestro programa, les agradecemos su participación y, por supuesto, esta aclaración a diversos temas que preocupan a la ciudadanía en general, sobre todo a los padres de familia. Les reiteramos nuestro agradecimiento y esperamos contar con ustedes en cualquier otra oportunidad. Okay, muchas gracias. Gracias también. Llegamos al final de esta edición. Los esperamos en nuestro siguiente programa. Hasta entonces.